Nos vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 10 versículos. En el encabezado que han puesto los escritores humanos, porque sabéis que la Biblia no estaba compuesta de capítulos y versículos, sino que esto fue puesto a continuación para que supiésemos, para estructurar las escrituras y que fuéramos directamente a los textos que nos fueran de más interés. Entonces se repartió entre capítulos y versículos. Los escritores humanos pusieron como título Salvos por gracia. Así que es exactamente de lo que vamos a hablar, de salvos por gracia. Y aquí el apóstol Pablo nos va a dar algunas indicaciones que deberemos seguir para saber qué significa la forma y el método que Dios utiliza para salvar. Y es que salva por gracia. Nos dice el apóstol Pablo que Él os dio vida, está escribiendo a la iglesia de Éfeso, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aunque estos últimos versículos que hemos leído se los conocen todos los cristianos, no los entienden. Están entendiendo otra cosa distinta a lo que la Escritura nos está diciendo. Como venimos exponiendo en nuestra serie sobre la doctrina del ser humano, hay unas señales distintivas que son propias y características de los creyentes. Si fuéramos musulmanes, pensaríamos otra cosa. Si fuéramos ateos, pensaríamos otra cosa. Si fuéramos Hare Krishna, otra cosa. O si fuéramos evangelicoides, todo rosa. Pero como somos cristianos, serios, tenemos que ver qué es lo que nos enseñan las Escrituras. Un cristiano verdadero cree en la total y absoluta autoridad de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras tienen toda la autoridad. Por lo tanto, lo que bien debe hacer cada verdadero creyente es someterse con fidelidad al espíritu y a la letra de las Escrituras. Un cristiano verdadero cree en un solo Dios, en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cree que Dios creó al hombre en el sexto día de acuerdo a su imagen y semejanza, y lo creó como varón y hembra. También cree que Dios le dio el mandato al ser humano de sojuzgar y enseñorearse de la tierra, de dominar la tierra. Para ello le capacitó con la inteligencia y a nivel moral también le dio la conciencia, con lo cual Dios implantó en la conciencia de todo hombre en la creación qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y esto es lo que estuvimos viendo en nuestros últimos sermones referente a la conciencia. Todos los seres humanos, da igual dónde nazcan, en qué época, en qué tribu o en qué gran potencia, todos saben lo que está bien y lo que está mal. Como todos sabemos, hubo un hecho que afectó a toda la raza humana y que se ubica en la época de nuestros primeros padres en Edén. En vez de que Adán reconociese la grandeza de su Creador, su bondad, su misericordia, en darle todo lo que le dio para el disfrute de sus sentidos y para estar completamente satisfecho de todo cuanto tenía al alcance de su mano, Adán decidió voluntariamente y libremente, puesto que Adán tenía libre albedrío,
La historia del libre albedrío viene desde el Concilio de Trento también, por el cual la Iglesia Católica asumió que todos teníamos libre albedrío. Y la Iglesia Evangélica se lo creyó. Y entonces todos tenemos libre albedrío, pero esto no es lo que nos enseñan las Escrituras. Adán tenía libre albedrío porque no había pecado. Cuando Adán, en su decisión libre, pecó, se le acabó el libre albedrío. Ya no tiene libre albedrío. Estamos hablando de la salvación, de las cuestiones eternas. Evidentemente tenemos libre albedrío para comprarnos una tablet o comprarnos un teléfono. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuáles son las decisiones que afectan de una manera determinante al ser humano respecto a la salvación. Adán decidió desobedecer a Dios tomando el fruto del único árbol sobre el que no tenía permiso para comer y sobre el que había una seria advertencia. El día que de él comieres, morirás. Adán pensó como los jovencitos y niños de nuestra época. No va a pasar nada. Desobedezco a mis padres y no pasa nada. Desobedeció a su Creador y sí que pasó. Adán y Eva murieron espiritualmente. Su comunión con Dios se acabó. Ya no había comunión con Dios. Esto no solamente les privó de esa comunión con Dios, sino que también al ser almas inmortales, tanto ellos como su descendencia obtendrían el pago por su traición, por su rebelión y por su desobediencia. Y eso fue lo que ocurrió cuando el destino eterno de sus almas estaría en el infierno. Esto es lo que ganaron Adán y Eva con su desobediencia, el destino en el infierno de toda su descendencia. Así que teniendo este panorama que nos muestra la Escritura ya en el principio, en el libro de Génesis, hoy vamos a responder a 3 preguntas. ¿Cuál es la situación del ser humano delante de Dios? ¿En qué situación se encuentra el ser humano? Después, Dios ha provisto un recurso, su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Y en tercer lugar vamos a ver cómo otorga Dios su gracia y deja intacta su justicia. Así que vamos a introducirnos en estos aspectos que son de bastante consistencia en las Escrituras y que debemos tener claro para saber cuál es el proceso por el que Dios salva. Primer punto, ¿cuál es la situación del ser humano delante de Dios? Con la caída, no solamente la naturaleza del ser humano quedó corrompida, no solamente nosotros nacemos ya como pecadores, no tenemos que hacer algo para pecar, no. La Iglesia Católica dice que como tú haces malas obras, tú eres un pecador, pero la Escritura enseña que desde el vientre ya venimos infectados por el pecado, es decir, cuando somos concebidos, ya venimos con pecado. En pecado me concibió mi madre, dice David en uno de sus salmos. Por lo tanto, en el momento de la concepción ya venimos con el germen de la corrupción. No tenemos que hacer nada, porque somos humanos pecadores. Nuestra naturaleza ya está corrompida. Así que no solamente la naturaleza del ser humano quedó corrompida, sino que también su entendimiento quedó embotado. Ya no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha mostrado en la creación y de lo que Dios muestra también en su palabra. Ya no ve las causas y las consecuencias de todo lo que esto conlleva. Y desde luego, espiritualmente, el ser humano ya nace muerto. Muerto absolutamente. Es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Estábamos muertos. Nosotros nacemos muertos espiritualmente. Pero el tema va más allá, porque afecta a todo nuestro entorno. El trabajo ya no será un deleite. Con el sudor de tu frente trabajarás todos los días de tu vida. Alguien puede decir, bueno, pero yo estoy en una oficina con aire acondicionado. Pues vas a tener problemas más y más. El asunto va referido a todas las complicaciones que te va a suponer el trabajo. ¿Vosotros tenéis algún trabajo en el que todo salga perfecto? No existe. Tenemos no una complicación, sino 17. Y cuando hemos resuelto las 17 aparecen 34 más. Siempre hay complicaciones. Esta es la maldición que el pecado de Adán conlleva. Con dolor tendrás a tus hijos. Alguna hermana puede decir, pero yo he tenido a mi hijo sin dolor. Espérate que tenga un par de años. Te vas a enterar. Lo que es que te va a doler. Llegaría también la enfermedad, cosa que antes no existía. Llegaría la vejez y llegaría la muerte. Porque desde el momento en el que Adán y Eva pecan, entramos ya en que los días empiezan a contar en nuestra contra. Antes el tiempo permanece estable.
Pasan los años y no ocurría absolutamente nada. Eran jóvenes Adán y Eva, tendrían 30 y pico años posiblemente. Eran jóvenes y disfrutaban de todo el poder y potencialidad que tiene una persona a esa edad. Pero desde que caen, el tiempo empieza a contar de verdad. Y entonces pasan los años, a algunos les salen arrugas, otros se quedan con el pelo blanco, incluso hasta se mueren. Y esto pasa ya a toda generación de los seres humanos que pasan por este mundo. Así que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Alguien puede decir, que esto es culpa de Adán, yo no tengo nada que ver. No. Tú eres descendiente de Adán, tienes su naturaleza, eres su heredero, has heredado lo suyo. Adán era corrupto, tú eres corrupto. Esta es la terrible herencia que ha recibido todo ser humano sin excepción. Pablo argumenta también en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿y entonces qué ocurre? ¿Cuál es el resultado? Y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí la palabra todos es literal. En otros textos de la Escritura, todos se refiere, vamos a ponernos todos en pie, y nos referimos a los que estamos aquí. El vecino no se va a poner en pie. Pero aquí en nuestro texto, por cuanto todos pecaron, está hablando de forma literal y universal. Todos los seres humanos han pecado. Todos los seres humanos nacen pecadores. Y sin excepción están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, es imposible que el ser humano tenga comunión con su Creador. Es imposible. Adán, que gozaba del libre albedrío, lo tenía. Adán cae, se acabó la comunión con Dios. De manera que quedamos como criaturas que somos sin ningún acceso a Dios por causa de la desobediencia de Adán. Sin ningún acceso. Al contrario de lo que enseña la Iglesia Católica y que creen muchos evangélicos, las personas que venimos a este mundo no somos todos hijos de Dios. No. Oímos al Papa y a muchos evangélicos, bueno, todos somos hijos de Dios. Es completamente falso. La Escritura continuamente dice que somos hijos de Satanás, que todo el que viene a este mundo es hijo de Satanás, es hijo de ira, es hijo de desobediencia. Por lo tanto, eso de que somos hijos de Dios y que todo el mundo es hijo de Dios es una falsedad terrible que la Escritura precisamente enseña lo contrario. Dios es el creador y en ese sentido todos los seres humanos somos sus criaturas, pero no sus hijos. La realidad es que nacemos espiritualmente muertos. Dios es espíritu. ¿Cómo puede tener un hijo que no es espíritu? Dios engendra hijos espirituales, pero nosotros estamos en un cuerpo físico, nacidos espiritualmente muertos. Por lo tanto, es imposible que nosotros, naciendo espiritualmente muertos, podamos ser hijos de Dios. Sin embargo, Dios nos dice en su palabra que Él usa un método para que esta situación en la que todos nacemos como hijos de ira, hijos de Satanás, desobedientes, rebeldes, blasfemos, para que todo esto se revierta. Así que hoy vamos a ver cómo actúa Dios en ese aspecto tan vital para dar vida espiritual, y entonces cuando Dios da vida espiritual, entonces es cuando hace un hijo suyo, porque Dios es espíritu, y entonces crea hijos espirituales, y le da vida espiritual a quien está muerto por la herencia que ha recibido de Adán. Por eso las Escrituras dicen, el texto que leíamos en la introducción, Efesios 2:8, por gracia sois salvos, por gracia. Y luego un método, por medio de la fe. No es por la fe que somos salvos, no, es por gracia. Luego viene la fe, pero lo primero es la gracia. Yo no puedo poner la fe, como dicen muchos evangélicos y todos los católicos, no puedo poner la fe como algo que yo aporto. Porque si yo la pudiera aportar, primero la gracia tendría que haber operado. Si no opera la gracia, la fe no funciona. Esto hay que poner los caballos delante del carro, no los podemos poner detrás porque entonces el carro no avanza. Por gracia, por gracia. Lo que nos dice Pablo es que en cuanto a la salvación, el ser humano no tiene nada que aportar, ni siquiera el sí. Tú pregúntale a tus hijos si querían nacer. Cuando están naciendo, le dices, Caleb, ¿quieres nacer? ¿Qué le va a decir Caleb?
cuando nació Samuel, Daniel, Martín, Anaís, Sara. ¿Queréis nacer? A nadie se le pregunta. Nosotros venimos a la vida espiritual por la voluntad de Dios, sin que nos pregunten. Pero esta voluntad de Dios viene de más atrás. Fijaos bien y veréis que el hombre siempre quiere hacer algo para obtener la salvación, las buenas obras. Nos vamos a darle de comer a los negritos en Sudáfrica. Bueno, ¿cuántas buenas obras hacemos? Ayudamos al vecino, ayudamos a este, hacemos lo otro, le damos limosna a alguien que está pidiendo, siempre y cuando no se lo gaste en vino. Hacemos muchas cosas para hacer algo por lo que nosotros podamos obtener la salvación. Incluso haciendo todas estas cosas, la Iglesia Católica piensa que estas cosas buenas que nosotros hacemos, nosotros las llamamos buenas, estas cosas buenas que nosotros hacemos es lo que mueve a Dios para que nos ayude y nos favorezca y entonces nos salve. Y es allí precisamente donde trabajan las falsas religiones. Todo lo que tú tienes que hacer para ser salvo. Te presentamos en el Evangelio. Tú dices sí, aportas tu opinión, tu decisión y entonces eres salvo, porque tú lo dices. Esto es lo que dice la Iglesia evangélica. La Iglesia de Roma es que tienes que hacer buenas obras. Pero todas ellas intentan responder a la pregunta de los judíos que le hicieron al Señor en Juan 6:28, después de que multiplicó los panes y los peces. Se acercaron allí los judíos y le dijeron al Señor: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es decir, aquí queremos la salvación. ¿Qué obras tenemos que hacer para la salvación? Dinos, Señor, cuáles son las obras que Dios requiere que nosotros hagamos para que nos dé la salvación. Así que siempre nos vamos a encontrar los hombres que quieren hacer algo que los haga merecedores del favor de Dios. Vamos a negociar. Yo te doy 10 euros y tú me das 1 kilo de pechugas. Vamos a negociar. Yo te doy 10 euros, tú me das 1 kilo de ternera. Vamos a negociar. Yo hago buenas obras y tú me das la salvación. Pero esto no es lo que Dios enseña en su palabra. Esto es lo que el mundo religioso enseña, pero no es lo que Dios enseña. Si hay una verdad claramente establecida en las Escrituras, es que la salvación es por gracia. Por gracia. Por gracia sois salvos. Así que debemos identificar bien lo que significa, lo que implica y todo lo que está en el entorno de la gracia. Porque si es por gracia, es que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Si es por gracia, nosotros no podemos aportar absolutamente nada. Si es por gracia, nosotros no nos tenemos que esforzar en hacer absolutamente nada. No estoy hablando después de que somos salvos, estoy hablando antes de ser salvos. Debemos separar lo que ocurre cuando Dios me salva de lo que ocurre cuando Dios ya me ha salvado. Es decir, debemos separar lo que ocurre cuando un niño nace de cuando el niño tiene 20 años, a lo mejor ya no es un niño y se espera otras cosas. Si su mamá con 20 años le da el biberón, no sabemos si el niño estará bien. Ahora, que la madre está mal, seguro. Porque con 20 años el niñito, con biberón todavía, hay algo que no funciona. Así que debemos saber diferenciar lo que supone que Dios nos llame a la salvación de qué ocurre cuando Dios nos ha dado la salvación. Una cosa es la justificación, es decir, cuando Dios llama a la salvación, que obra por medio de su Espíritu aplicando la palabra y que ocurre así. Dios ya te ha salvado y tú no has hecho nada. Es como cuando un niño viene a la vida, es engendrado en un instante. De lo que ocurre en la santificación, que es lo que tú tienes que hacer ya una vez salvo durante toda tu vida, hasta que el Señor te llame. Son dos cosas distintas. La Iglesia Católica piensa que la salvación se obtiene por las obras y que haciendo muchas obras se obtiene la salvación. La Iglesia Evangélica dice que tú tienes que decidir la salvación y luego te quedas sentadito. Ya está, ya eres salvo, ¿para qué te vas a molestar más? Pero esto no es lo que nos enseñan las Escrituras. Hoy estamos estudiando la gracia. En Romanos 3:24, Pablo nos enseña que hay pecadores que son declarados justos delante de Dios. Y allí nos dice, gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que tenemos que seguir afirmando que Dios nos salva por gracia, por su gracia. ¿Qué tuvimos que aportar nosotros para obtener este favor de Dios
¿Qué es su gracia? ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Absolutamente nada. ¿Hemos pedido nosotros a Dios que nos salve? En absoluto. ¿Merecemos que Dios nos salve? Hombre, todo el mundo puede ver lo buenas personas que somos. En absoluto, en absoluto. Así que para indagar más en este aspecto de la gracia de Dios, vamos a ver en segundo lugar, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Cuando la Biblia dice que somos salvos por gracia, o que todos los dones que recibimos de la mano de Dios los recibimos de pura gracia, ¿qué significa? La gracia de Dios se define como un favor que Él concede a personas que no lo merecen. Gracia es un favor inmerecido. No merecemos la salvación que Cristo nos da. De hecho, no hay ninguna cosa en nosotros que le haga a Dios el favorecernos dándonos la salvación. No hay nada en nosotros, absolutamente nada, porque estamos corrompidos. Estamos muertos espiritualmente, estamos ciegos, estamos desvalidos. El profeta Isaías dice que desde la coronilla hasta la planta del pie todo es pura llaga, es aborrecible. Además, somos enemigos de Dios, no solamente estamos corrompidos, sino que nuestra disposición es enemistad continua contra Dios. Entonces hay algo en nosotros que pueda despertar, algo en Dios que diga, mira esta persona qué buena es, la voy a salvar. La Escritura dice que nada. Lo que sí nos enseña es que nos hace hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Así que gracia es el favor que Dios hace a quien no lo merece. En otras palabras, no se trata únicamente del favor que Dios otorga al que no tiene méritos, sino el que Dios otorga al que tiene deméritos. Por ejemplo, vámonos al caso de José, que ya lo hemos dicho en sermones anteriores. José fue vendido por sus hermanos. Lo querían matar. Gracias a la intercesión de Rubén, lo arrojaron en una cisterna. Providencialmente la cisterna no tenía agua, porque si no se hubiera ahogado. Llegaron los madianitas y dijeron, vamos a venderlo a José a estos madianitas y así somos libres de su sangre. Lo vendieron a los madianitas. Estuvo sirviendo en casa de Potifar hasta que, acusado falsamente, fue llevado a la cárcel. Allí estuvo varios años. Después Dios lo usó providencialmente para hacerle segundo en Egipto. Viene una época terrible de hambre. ¿Os acordáis de cómo interpreta el sueño? De las 7 vacas gordas, las 7 flacas, las 7 espigas frondosas, las 7 espigas casi sin grano, lo que esto suponía y anunciaba. Llegan los hermanos de José a Egipto porque sabían que allí había abundancia de trigo, gracias a la labor que hizo José. ¿Y qué ocurre cuando José tiene delante a sus hermanos? José era el segundo de Egipto. Si José decide ejecutarlos y cortarles la cabeza, nadie hubiera dicho nada, porque José tenía la autoridad para hacerlo. No solamente tenía la autoridad, sino que tenía la justicia de su parte, porque ellos eran unos traidores. Y además, nadie hubiera levantado su voz para decir que lo que estaba haciendo era injusto. De manera que José tenía el poder, la autoridad y la ley de su parte. ¿Y qué hace José? Los perdona. Los perdona. No solamente los perdona, no solamente le da trigo, sino que se los trae a vivir en su palacio con él. Esto es gracia. Esto es gracia. Porque estos hombres merecían que se les cortase la cabeza. Y José no lo hizo, teniendo todo a su favor. Y eso mismo es lo que Dios hace con aquellos a quienes salva. Nosotros merecíamos, como los hermanos de José, ser arrojados al infierno. Por lo que nosotros hemos hecho contra la ley de Dios, cómo nos hemos rebelado contra la ley de Dios, cómo aún atentando contra un solo mandamiento, ya somos dignos de muerte. Y venimos con una naturaleza corrupta, merecedores de la condenación eterna. Y teniendo todo esto en nuestra contra, Dios muestra su gracia. Es decir, teniendo el poder de arrojarnos al infierno, que es lo que merecemos, teniendo el poder de destruir nuestras vidas, y teniendo la justicia de su parte, Dios no la aplica, muestra su gracia. De esto habla la Biblia respecto a la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios. No había nada en nosotros digno de que Dios lo tomase en cuenta. Todas nuestras obras, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. No valen para nada. Resultan repulsivas además. Todas nuestras obras, las que nosotros consideramos qué buena persona soy, qué buenas obras hago. Esas que nosotros consideramos tan buenas, la Biblia dice que son
obras de injusticia. No había nada en nosotros que Dios pudiera tomar en cuenta. No somos buenas personas, porque algo bueno es algo que cumple con el propósito para el que ha sido creado. Si tenemos una batidora, esperamos que pueda batir. Si compramos un coche, esperamos que cuando salimos a la carretera pueda funcionar. Sea cual sea la cosa que compramos, cumple el propósito para el que ha sido creado. Pero nosotros no cumplimos el propósito para el que hemos sido creados, que es alabar y glorificar a nuestro Dios para siempre. Ningún ser humano lo cumple. Por lo tanto, no somos personas buenas, porque no cumplimos el propósito para el que fuimos creados. Dice la Escritura que éramos hijos de ira, que éramos enemigos de Dios. Y a pesar de tener en nuestra contra todas las imputaciones de la ley, Dios actuó de forma contraria a lo que nosotros esperaríamos. De forma completamente contraria. Manifestó su gracia. Por eso es que la Biblia contrasta lo que se obtiene por gracia de lo que se pretende percibir por obras, porque son cosas distintas. Dice el apóstol Pablo en Romanos 11:5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Escogido. No es, a ver quién elige a Dios, pero a Dios no lo va a elegir nadie, porque estamos todos muertos. ¿Cómo opera la fe? Primero está la gracia. Es la gracia de Dios la que opera en primer lugar para que luego venga la fe. Pero si Dios en su gracia no te ha llamado, olvídate. No hay nada que hacer. Tú no puedes aportar nada delante de Dios y creerte más inteligente que nadie porque yo he elegido a Dios. Y si por gracia, sigue diciendo Pablo, ya no es por obras, porque de otra manera la gracia ya no sería gracia. Y si es por obras, no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Entonces Dios no nos salva por nuestras obras. No nos salva por lo que nosotros podamos hacer. No nos salva porque vea que somos buenas personas, porque todo esto está completamente alejado de lo que enseña la Escritura. Dios nos salva de pura gracia. Pablo dice que si hay algo en ti digno de la atención de Dios y por eso te salva, entonces no te salva de pura gracia. Pero solamente hay un método por el que Dios salva, que es por la gracia. Es por su gracia. Somos salvos por su gracia. La Escritura nos dice en otro lugar que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Aunque cumplas toda la ley, lo cual es completamente imposible, aunque la cumplieras, no podrías ser justificado. Imposible, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Así que el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 2, versículo 8, vuelve a insistir, porque por gracia sois salvos. El mensaje esencial de los textos que nos hablan de los métodos que Dios utiliza para salvar son continuos en las Escrituras. La salvación es por gracia, no por obras. ¿Por qué escoge Dios a Abraham? ¿Por qué? Si vivía en Ur de los Caldeos, era idólatra en grado superlativo, más que todos los católicos juntos. Adoraba a los ídolos paganos. Bueno, todos los ídolos son paganos, pero adoraba a los ídolos. Y Dios lo llamó a la salvación. El mensaje esencial, por tanto, es que la salvación es por gracia, que no es por obras. Lo que equivale a decir que si es por gracia, no puede ser por méritos humanos. Nada de lo que nosotros podamos aportar. Así que estos dos conceptos, gracia y mérito, no pueden ir juntos. Son opuestos entre sí, son incompatibles. Cuando la Biblia nos dice que Dios nos da la salvación solo por gracia, lo que está diciéndonos es que no fue por algo que Dios vio en nosotros lo que hacía que nosotros fuésemos merecedores de su gracia. No. La gracia viene de más atrás. Dios no vio algo en nosotros y dijo, lo voy a salvar por gracia. No, es que en nosotros no hay nada. Ya lo hemos dicho. Muertos, rebeldes, corrompidos, naturaleza corrupta. Pablo dice en Efesios 1:11 que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad y en su propósito eterno estuvo salvar a su pueblo por gracia. Esta fue la lección que el Señor le dio a Moisés con respecto a sí mismo en el texto que leíamos de Éxodo 33. Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria y en respuesta a la petición que Moisés le hace,
El Señor le revela algo que debía conocer sobre su persona, sobre la persona de Dios. Nosotros podíamos esperar algo misterioso. El Señor se va a revelar en algo misterioso. ¿Qué podríamos esperar cuando el Señor dice que va a revelar su gloria? Lo sorprendente es lo que Dios le revela. Y fijaos lo que dice. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Esta es la revelación que le hace a Moisés. No le dice, tendré misericordia de la gente decente, de las buenas personas. ¿No? Tendré misericordia de aquel que es muy religioso. Tampoco. Sino que le dice que tendrá misericordia de quien él quiera. No de todo el mundo. No, de quien él quiera. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es que cuando Él muestra su misericordia, no lo hace condicionado por nada que esté fuera de su voluntad. No lo hace condicionado por tú, que te crees que eres muy buena persona. No. Lo hace de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a las circunstancias externas, no de acuerdo a las personas y cómo actúan. No lo hace de acuerdo a lo que le envuelve, lo hace de acuerdo a lo que Él cree que tiene que hacer. Y entonces ejecuta. Yo me compadeceré del que yo me compadezca. Dios tiene libre albedrío. Tú no, pero yo sí. En la medida en que el hombre dice que él tiene libre albedrío, Dios se queda sin libre albedrío. Interesante. O sea que le quitamos a Dios el libre albedrío para dárselo al hombre. El Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, con un poder infinito, con un universo que somos incapaces de llegar a dimensionar toda su estructura. ¿Vosotros sabéis cuántos soles mayores que el nuestro hay en nuestra galaxia? En nuestra galaxia, la Vía Láctea. Más de 300.000 soles mayores que el nuestro, en nuestra galaxia. ¿Sabéis cuál número de galaxias alcanzan a ver los instrumentos humanos que tenemos a nuestra disposición? El universo conocido, ¿sabéis de cuántas galaxias estamos hablando? 2 billones de galaxias. Este es el Dios de quien estamos hablando. Este es el Dios quien dice que yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Este es el Dios a quien los hombres le dicen, yo tengo libre albedrío. O sea que el Dios todopoderoso, omnipotente, le quita su libre albedrío para que tú, un mísero mortal, tengas el libre albedrío de elegir tu grandeza y elegir a tu Dios. Así que si miramos la gracia desde la perspectiva de Dios, podemos ver que se trata de un favor que Él otorga en su libre albedrío, el suyo. Pero si miramos la gracia desde la perspectiva del que recibe este beneficio, diremos que se trata de un favor que se ha otorgado a una persona que merece la ira y la condenación eterna por sus hechos. Hemos violado la ley de Dios y hemos nacido en corrupción. Nuestros hechos merecen la condenación eterna. Pero aquí llega el mensaje de la gracia de Dios. Efesios 2.11. Él os dio vida a vosotros, Efesios 2.1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Aquí vemos cómo opera la gracia de Dios. Es decir, nosotros estábamos muertos y entonces Dios llega y nos da la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Como la gente se cree buena, ¿por qué no estudian la Escritura y ven lo que dice la Escritura acerca de la gente que se cree buena? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos vienen a este mundo, todos venimos a este mundo, escuchando a Satanás. Además, no nos cuesta ningún trabajo obedecerle. Lo hacemos tan contentos y de forma natural. Por eso dice Pablo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que tú quieres? El mundo te lo da. Sigue los deseos de tu carne. Haciendo la voluntad de la carne, solo para mis apetitos, para mis apetencias, para lo que yo, después yo. Haciendo la voluntad de los pensamientos. ¿Cuáles son los argumentos que pongo en mi mente para vivir en este mundo? Solo las ideas de Satanás. Y añade, con todo esto,
éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que todos los demás. No había ninguna diferencia. Es decir, si alguien piensa que él, como era buena persona, Dios le eligió para esto, que recuerde los textos bíblicos que dicen que a los que ha salvado Dios éramos antes hijos de ira, igual que todos. Estábamos en la misma condición, igual que todos. Si hay algo evidente en este texto, es que la salvación de los pecadores no se obtiene a través de méritos personales. No. Y para argumentar en este punto, el apóstol Pablo nos expone la condición espiritual en que se encuentra el ser humano en su estado natural, cuando llega a este mundo. ¿Cómo se encuentra? Pues aquí lo tenemos. Solamente se quiere hacer nuestros deseos, los pensamientos, las intenciones, las motivaciones, nuestra naturaleza, todo corrompido por completo. Y llegan los cristianos de nuestra época. A pesar de estar así, yo elegí a Dios. Sí. ¿Qué tal si lees la Biblia, por ejemplo? Físicamente hablando, el ser humano está vivo. Todos nosotros estamos vivos, estamos aquí, estamos escuchando. Estamos percibiendo el sonido, estamos sentados, estamos respirando. Todo está funcionando en nuestro organismo. Pero espiritualmente hablando, todos los seres humanos vienen muertos. Espiritualmente hablando, todos los seres humanos vienen muertos. A causa de lo que hemos heredado de Adán, nuestra naturaleza no está solamente corrompida, no es que no oye bien, no es que no piensa bien, es que está muerta. Y entonces no hay forma de que alguien muerto pueda tomar decisiones. Es imposible. ¿Cuándo salió Lázaro del sepulcro? Cuando Lázaro quiso. Lázaro dijo, me voy a resucitar. Resucitó y salió del sepulcro. ¿O fue cuando el Señor le llamó? Porque cuando el Señor llama, tú vas. Esto es lo que Dios hace en la salvación. Cuando Dios llama, tú vas. No dices, no, me lo voy a pensar. No te lo piensas. Cuando Dios llama, tú vas. Pablo dice en el versículo 3 que todos somos por naturaleza hijos de ira. Lo que merecemos realmente es que Dios aplique su justicia por haber transgredido su ley. Y luego llegamos al versículo 4. Y allí empieza Pablo ya pasando de la situación calamitosa en la que se encuentra el ser humano, en que es imposible que pueda acercarse a Dios porque está completamente muerto. Por cierto, los niños que están en el seno materno también están espiritualmente muertos. No necesitamos que un niño nazca y haga malas cosas para que entonces no se salve. El niño en el seno materno está igual de muerto que los que tienen 100 años. Igual de muerto. Es Dios quien en su gracia salva. Y salva a quien quiere. Da igual que esté en el seno materno o que tenga 100 años. Dios sigue salvando igual. Llegamos al versículo 4 de este capítulo 2 de Efesios y se nos dice que estando el hombre en la situación en la que estaba, muerto en sus delitos y pecados, siendo esclavo de Satanás, siendo esclavo del pecado, completamente corrompido, sin ninguna posibilidad de nada, ahora viene la buena noticia. Y dice Pablo, pero Dios. Así que nos muestra una salida a la terrible situación en la que se encuentra el ser humano. Y Pablo quiere resaltar en este pasaje la gracia de Dios en contraste con la situación en la que se encuentra el hombre. Para el hombre es imposible. No nos dice simplemente que Dios tiene misericordia, pero Dios, que es rico en misericordia. Fijaos el matiz que le da Pablo. No solamente nos dice Dios tiene misericordia y nos salva por su gracia. No. Dios es rico en misericordia y no dice simplemente que Dios tiene amor, sino que dice con su gran amor con que nos amó. Así que utiliza la palabra rico para darle más énfasis a misericordia y la palabra gran para aumentar superlativamente el amor. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, ¿qué ocurrió? Si Dios salvó a personas que estaban en la condición descrita en los primeros versículos de este capítulo 2 de Efesios, es evidente que no fue por algo que Dios vio en ellas, porque eran hijos de ira, lo mismo que los demás. No había nada de diferencia. Dios actuó de forma libre y soberana
Por eso se nos dice en las Escrituras que Dios manifestó su gracia al llamar a su pueblo a la salvación. A su pueblo. Ya sabemos que en la cristiandad Cristo murió por todo el mundo. La pregunta que tenemos que hacer después de esa es, si Cristo murió por todo el mundo, ¿por qué no todo el mundo se salva? Es decir, bueno, esto lo vamos a ver ahora en el punto 3. Vamos a ver en el punto 3 cómo puede otorgar Dios su gracia y dejar intacta su justicia. Porque Dios es justo y es inflexible. Y Dios no da por inocente al culpable. Así que, ¿cómo vamos a encajar que Dios muestre su gracia rescatando de la muerte a aquellos que la merecen por sus pecados y a la vez mantiene intacta su justicia? Si un juez absuelve a un delincuente sabiendo que merece ser condenado, comete prevaricación. ¿Dios comete prevaricación? Esto es lo que estamos planteando. ¿Cómo encaja la gracia de Dios en salvar al culpable y mantiene intacta su justicia? Dios es perfecto en todos sus caminos. Entonces, ¿cómo salva Dios a pecadores culpables? Y podemos seguir diciendo que Dios es justo en todos sus caminos. No olvidemos que en todo esto se envuelve el carácter de la ley, la justicia y la santidad de Dios. Entonces todo esto tiene que encajar. Y tenemos que estudiar las Escrituras para ver lo que ellas nos muestran. Aquí tenemos al pecador, muerto espiritualmente en sus delitos y pecados, que merece la justa condenación de Dios por sus transgresiones. Es una situación en la que el ser humano es incapaz de salir por sí mismo. Igual que Lázaro era incapaz de salir por sí mismo de su muerte putrefacta, porque ya olía mal. Era incapaz. Algún poder superior tiene que venir para sacar al que está muerto y oliendo a podrido de su situación, que es en la que estamos todos los seres humanos que venimos a este mundo. Por otra parte, tenemos a Dios, el juez de toda la tierra, perfecto en justicia y en santidad, sabiendo que debe condenar al pecador, pero a la vez movido por su gracia, determina salvarlo. ¿Qué hace Dios para otorgar su gracia y dejar intacta su justicia? Recordaréis que cuando estudiábamos historia veíamos cómo en la Edad Media aquellos caballeros que pertenecían a la nobleza y que tenían recursos, cuando eran acusados de alguna rebelión o de algún asunto en el cual iba en juego su vida, hacían un intercambio con la gente más pobre que había en las aldeas y les decía, como la justicia, y esto es una ley universal, como la justicia solamente se puede aplicar una vez sobre el culpable, no puede ejercerse la justicia dos veces sobre un mismo cargo, tú que eres pobre, que necesitas dinero, que tienes que alimentar a tu familia porque estás en la ruina absoluta, yo te voy a dar una gran cantidad de dinero y tú que eres pobre vas a morir en mi lugar. Yo te voy a dar riquezas para que tu familia no tenga que pasar necesidades. Así que cuando llegaba el momento de ejecutar a aquel que había cometido el delito, el pobre se ponía en el lugar del rico para que la justicia se aplicase. Así la justicia permanecía intacta, la familia del pobre obtenía beneficio y el rico no le cortaban la cabeza. Esto mismo es lo que ocurre en la cruz a la inversa. Exactamente lo mismo. El que es rico, que es Dios, teniendo todo a su disposición, ante quien los ángeles cubren sus rostros, se tuvo que hacer un humano para que nosotros que merecíamos la condenación y la muerte, por Cristo fuésemos nosotros salvados. Debemos observar bien, porque Cristo no vino a morir, como decía antes, por todos los hombres, porque entonces todos los hombres serían salvos, sino que Cristo vino a morir por su pueblo, únicamente por su pueblo. De hecho, cuando estudiamos las Escrituras, vemos cuando el ángel llega a María y le dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice, porque será el que salvará a todo el mundo. No. Salvará a su pueblo. Aquellos quienes Dios Padre en la eternidad llamó para que fueran sus hijos. De manera que estas palabras que Dios le dijo a Moisés, me compadeceré de quien me compadezca,
tienen su cumplimiento en aquellos que le fueron dados por Dios Padre a Dios Hijo para que muriera por ellos. Y de esta manera Dios Hijo pudo decir, el texto que encontramos en Juan 18:9, de los que me diste, no perdí ninguno. Cristo murió por aquellos que el Padre le dio. Y de los que el Padre le dio, ninguno se perdió. Murió por creyentes del Antiguo Testamento, murió por creyentes de su época y muere por creyentes de la época nuevo testamentaria. Murió por todos los creyentes. Con la muerte de Cristo en la cruz, poniéndose él delante de la ley en nombre de su pueblo, la justicia de Dios quedó satisfecha. Porque evidentemente él cargó nuestras culpas sobre el madero, nos dice Pablo. Él cargó con nuestras culpas. Él satisfizo la ley, todas las demandas de la ley, todas las imputaciones que había de la ley contra nosotros. Cristo las clavó en la cruz. De manera que su gracia es la que se evidencia en la salvación de los perdidos. Una gracia que se evidencia en que Dios arranca de la esclavitud de Satanás a los que son su pueblo, los libera de las consecuencias eternas del pecado, los libra de la muerte eterna. ¿Sabéis cuáles son los enemigos del hombre? Los judíos estaban esperando que llegase el Mesías. Estaban dominados por Roma. Los aborrecían completamente. Para ellos, todos los que no fueran judíos eran gentiles, sinónimo de perros completamente despreciables. Y encima, Roma tenía en los tiempos de nuestro Señor una consolidación del imperio bastante notable, que llegaba desde el norte de África hasta la mitad de lo que hoy conocemos como Gran Bretaña. Pero casi toda Europa era suya, Roma. Los judíos no podían aceptar esto. Ellos estaban esperando que llegase su libertador, que sometería a Roma, donde ellos entonces ocuparían toda la dimensión y el espacio que Roma estaba ocupando, porque ellos tenían la promesa de que vendría un rey victorioso y que les llevaría a la victoria. Pero se equivocaron completamente, porque Cristo vino a vencer a los tres enemigos del hombre, que ninguno de ellos era Roma. Vino a vencer al pecado, vino a vencer a la muerte y vino a vencer a Satanás. Ninguno de ellos era Roma. Por lo tanto, se equivocaron en sus planteamientos. Tuvieron a Cristo entre ellos y no lo reconocieron. Lo despreciaron, se mofaron de él, lo ridiculizaron, se burlaron y lo acabaron clavando en la cruz. Sin embargo, en el día de la mayor alegría para los enemigos de Dios, que es cuando vieron clavado a Cristo en la cruz, resultó ser el día de la victoria. Solo en la cruz, clavado. ¿Este no es el que hacía tantos milagros? ¡Baja de la cruz, si puedes! Y el Señor no hizo absolutamente nada, cumpliendo así lo que estaba establecido en las Escrituras. Es necesario que el Hijo de Dios sea clavado en la cruz, que derrame su sangre y que al tercer día resucite. Así que Cristo fue clavado en la cruz, precisamente para vencer a los enemigos del hombre. Dos aspectos para concluir. Si eres creyente, si estamos hoy en Cristo, es decir, si nosotros confiamos en Cristo, nuestra fe nos ha sido dada por Dios para avanzar, para afianzarnos en Cristo, recuerda que ha sido únicamente por la gracia de Dios. En su gracia, Dios te sacó de tu situación. Tú nada tuviste que decir. En su gracia, Dios te sacó de esa situación. No había nada en nosotros que moviera a Dios a salvarnos. Fue por su pura y libre gracia que nos llamó. Y todos podemos analizar un poco nuestra vida y ver cómo Dios ha utilizado su providencia para que el mensaje del Evangelio llegase. Incluso nos lo puede haber predicado el mismo Satanás, pero no importa. La palabra de Dios es eficaz. No importa quién la predique, importa cómo la coge el Espíritu y la aplica. Muchos venís de entornos católicos romanos, idólatras superlativos, y Dios os ha llamado a la salvación. Otros venís de iglesias pentecostales, Dios os ha llamado a la salvación. Otros venís del ateísmo, Dios os ha llamado a la salvación. No importa. La esencia del ser humano es siempre la misma. Somos idólatras. Idolatramos lo que nuestro corazón desea, quiere y ama.
Y es Dios quien lleva a cabo en su gracia el arrancarnos de esa situación y el traernos a conocerle. Esto es lo que Dios hace por su gracia. Así como no fueron nuestros méritos pasados los que condicionaron a Dios para salvarnos, porque no teníamos ningún mérito y Dios nos salvó, así tampoco son nuestros méritos actuales los que mueven a Dios ahora tampoco para bendecirnos. Y de esto tenemos que ser bastante conscientes, porque a veces parece que los cristianos empezamos a negociar con Dios qué cosas queremos para que nos vaya bien en este mundo. Debemos echar fuera de nuestras mentes cualquier idea que nos lleve a pensar que somos merecedores de las bendiciones de Dios porque somos creyentes. Vosotros os acordáis de Hebreos capítulo 11, donde habla de la fe de todos nuestros antepasados. Y nosotros hablamos, ¡wow!, la fe de David, la fe de Daniel en el foso de los leones, la fe de tantos otros como los que salieron victoriosos, los 3 amigos de Daniel que no sufrieron daño ninguno en el horno de fuego. Pero si le seguimos leyendo el capítulo, veremos que unos fueron apedreados, otros aserrados. ¿Sabéis lo que significa aserrado, verdad? O sea, que te descuarticen vivo cortándote a trocitos. ¡Vivo! Otros sufrieron vituperios, otros cárceles, otros prisiones, otros fueron expatriados. O sea, hubo de todo. Así que nadie por ser cristiano piense que por ser cristiano el Señor nos va a dar el mejor de los mundos aquí, porque es completamente falso. Así que sepamos, debemos echar fuera, repito, de nuestras mentes cualquier idea que nos lleve a pensar que somos merecedores de todas las bendiciones de Dios porque nosotros hacemos tal o cual cosa, hacemos tal, fíjate, voy todos los domingos a la iglesia, qué buena persona soy. Entonces, Señor, a cambio de eso, vamos a negociar. Olvídate, nunca seremos merecedores de nada. Todo lo que obtenemos de su mano es por pura gracia y siempre estará basado en lo que Cristo hizo por nosotros, que es por quienes murió, por su pueblo. Así que no debemos pensar que si leemos la Biblia todos los días, asistimos a todos los cultos de la iglesia, oramos 3 veces al día como Daniel, esto nos hará merecedores de las bendiciones de Dios, porque no es así, no es así. Debemos desechar este sistema de méritos de nuestra mente porque es contrario a la gracia. Nosotros estamos buscando méritos porque es nuestra condición natural, pero debemos aprender de las Escrituras y con Dios no podemos empezar a negociar. Nosotros no estamos comerciando con Dios, no estamos orando a cambio de que Dios nos dé algo, ni estamos asistiendo a la iglesia para que cuando ocurra tal cosa el Señor nos dé esta tal otra. El que leamos la Biblia todos los días, el que vengamos a la iglesia en el día del Señor con un corazón dispuesto a escuchar y a aplicar su palabra, el orar continuamente y el llevar a cabo todos los deberes que como cristianos tenemos la responsabilidad de hacer, no pueden ser nunca méritos que pongamos delante de Dios, nunca, sino que son medios que Dios ha establecido para mantener nuestra salud espiritual. Que es distinto a decir, ¿a cambio de qué? No. Es que yo debo asumir estas responsabilidades por mi salud espiritual. Es que lo tengo que hacer por mi salud espiritual. No es un asunto de méritos, sino de confiar y descansar en Dios. Una confianza que nos debe llevar a la obediencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto nos debe llevar a la obediencia. Cuando hacemos un uso responsable de los medios que Dios ha establecido para nuestra fortaleza espiritual, no lo hacemos para merecer la bendición de Dios, no. Porque Él ha dicho que esas cosas son las que necesitamos para crecer. Dios nos bendice en el crecimiento, pero no a cambio de qué cosas me vas a dar si yo hago esto o lo otro. Con Dios no comerciamos. Pablo le dice a Timoteo, ejercítate en la piedad. Cuando leo la Biblia con detenimiento, cuando escudriño la Biblia con detenimiento, cuando medito en lo que he leído y en los sermones que en la casa del Señor el domingo me imparten, cuando dependo de Dios en oración, me estoy ejercitando en la piedad. Estoy alimentando mi espíritu con aquello que mi espíritu necesita, pero no son méritos, en absoluto. No puedo ponerlo como méritos delante de Dios para decir, mira Señor, como aquel fariseo, yo vengo a la iglesia y oro más que este publicano y hago esto más que este otro. No, porque entonces estamos hablando de méritos.
Y con méritos delante de Dios no vamos a ningún sitio. En todo dependo de Dios y tengo que orar para que esos medios que están a mi disposición sean bien usados. Y entonces por los medios reciba la bendición de Dios. Debo orar cuando leo su palabra, para que el Señor me dé entendimiento. Porque necesito entendimiento para que cuando habla su palabra la pueda entender. Que abra mis ojos para que vea cómo se conecta la enseñanza de las Escrituras con situaciones particulares de mi vida. Tengo que orar para que el Señor abra mi entendimiento. Tengo que orar para que el Señor alimente mi espíritu cuando soy expuesto en el día del Señor a su palabra. ¿Cómo me voy a alimentar de todo lo que necesito para vivir en este mundo? Cuando me reúno con su pueblo, tengo que orar también para traer mis sacrificios espirituales y que el Señor pueda bendecirme con aquellas responsabilidades que son mías. Dependo también de Él y debo orar suplicándole que pueda adorarle sin distracciones, que pueda percibir su presencia cuando su palabra es predicada y que la reciba con un espíritu enseñable en mi corazón. Debo de orar también para esto. Así que la gracia no se opone al esfuerzo humano, se opone al mérito humano. Nosotros como creyentes tenemos que hacer muchas cosas, pero no podemos presentarlas como mérito, sino como nuestra responsabilidad para cumplir lo que Dios demanda de nosotros. Y así podamos decir, siervos inútiles somos porque solamente hemos hecho lo que podemos hacer. Ahora, si vamos con la otra mentalidad católico-romana, Señor, fíjate todo lo que estoy haciendo para ti. Mal asunto. Ya estamos completamente equivocados. Todos aquellos verdaderos creyentes que descansan en la gracia, porque saben que Dios antes de la fundación del mundo ya había determinado salvarles, también se esfuerzan en la gracia. Porque la gracia no anula nuestra responsabilidad ni el hecho de que todas las causas tienen efectos. Es decir, yo debo trabajar para honrar a Dios. Debo esforzarme por servir a Dios en medio de mi generación. Debo actuar con el papel que Dios me ha concedido en el entorno donde estoy, y esto es lo que hemos estado tratando a lo largo de toda esta serie, como esposo, como esposa, como hombre en mi puesto de trabajo, como mujer en mis responsabilidades, sea donde sea que Dios me ha puesto, cómo tengo que desarrollar y aplicar los principios de las Escrituras para ser eficaz y traer luz en un mundo que está en oscuridad completa. Sería una insensatez de nuestra parte pedirle a Dios en oración que fortalezca nuestro cuerpo si no cuidamos nuestra alimentación ni nuestro tiempo de descanso. Es decir, si estoy todos los días con los videojuegos y no descanso, ni duermo, ni como, luego no puedo orar diciendo, Señor, dame un cuerpo sano y fortaleza, porque estoy trabajando en contra. El Señor nos ha dado los 5 sentidos y además el espiritual para saber cómo tenemos que vivir en este mundo. Y tenemos que trabajar razonablemente y racionalmente. De igual manera es una insensatez pedir en oración que nuestras almas sean fortalecidas y que nuestra vida espiritual se desarrolle si descuidamos los medios que Dios ha previsto para que esto ocurra. La oración, la lectura de su palabra, la meditación, no como los de las religiones orientales o las filosofías orientales, sino vamos a meditar sobre lo que hemos aprendido. Tengo que repasarlo. Tengo que ver cómo estas cosas se conectan con mis asuntos particulares y ver cómo el Señor me va guiando para tomar las decisiones que debo tomar en el mundo en el que estoy. Pero si yo no me alimento, si no medito en su palabra, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Qué pasará con este hombre? Que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Quita la meditación en la ley de Dios y obtienes todo lo contrario. Así que aquí tenemos dónde deben estar arraigadas nuestras convicciones, nuestra fe, con los medios que Dios pone a nuestra disposición para avanzar. Esto para los creyentes. Ahora, puede que haya aquí gente que no es creyente o de los que nos escuchan a través de Internet, que sean personas que oyen pero que no escuchan. Es decir, les llega el sonido, ¡pam!, pero tiene una dificultad, y es que el oído el izquierdo y el derecho, tienen una
canalícula directa que entra por aquel sonido y sale por la otra. Y entonces a veces lo utilizan también con el pañuelo para limpiarse y que no haya nada dentro, y efectivamente no hay nada dentro. Entonces para ellos también tenemos algo que decir. Si piensas un poco, esto es para los que están, que no saben dónde están, o que creen que están cuando resulta que no están. Si piensas un poco, al menos debes ver dos aspectos que te conciernen con el sermón que hemos dado hoy. El primero, eres un ser humano. Bienvenido. Por tanto, tienes un serio problema delante de Dios por causa de tus pecados. Ya sabemos que la gente de este mundo piensa que es buena persona. Delante de Dios, no. Y quien juzga es Dios, no es la gente de este mundo. En segundo lugar, debes recordar que no puedes hacer absolutamente nada por ti mismo para resolver el problema. No puedes hacer nada. Quizá puedes decir que no eres tan malo como otras personas. Efectivamente. Pero eso no te quita, como aquel hombre que asesinó a no sé cuántas personas, hay una anécdota por ahí, que tenía 1000 penas de muerte. Entonces contrató a un abogado espectacular que le quitó 999 penas de muerte. Pero con la que le quedó, acabó. Así que tú no pienses que eres mejor persona que el otro, porque el asunto no se trata de ser mejor persona que el otro, sino se trata de arrepentirte, creer en Cristo por la fe y tomar su sacrificio para ti. Se trata de eso. Quizá otra persona diga, bueno, yo voy a la iglesia a menudo, o lo mejor, yo me escucho todos los cultos por internet, para que vean una iglesia, que hay tanta gente y luego, yo todos los cultos por internet. Leo la Biblia casi todos los días y estoy tratando de ser cada día mejor y me esfuerzo para ser cada día mejor. Bueno, pues también debes recordar que por tus esfuerzos no vas a conseguir absolutamente nada. Cuando ya seas salvo, eso tendrá sentido, pero sin ser salvo y haces tus esfuerzos para hacer que Dios te mire y entonces ganarte su favor, cuanto más trabajes, más deudas tienes. Es como con Hacienda. Tú trabajas sin hacerle una declaración a Hacienda de todo el dinero que ganes, aunque luego digas, querido ministro de Hacienda, todo el dinero que he ganado que no he declarado se lo he dado a los pobres. Bien, te dirá el de Hacienda, estupendo, pero los impuestos los pagas tú. Es decir, el que le hayas dado todo el dinero a los pobres no te exime de los impuestos que tú debes de pagar. Así que, como no los pagas, vas a la cárcel. Esto es lo que tenemos aquí también delante de la Escritura. No pienses que por algo que tú estás haciendo puedes obtener la salvación. Recuerda que la salvación tiene un precio infinito. Y solamente un Dios infinito pudo pagar el precio infinito. Cristo. Quizá pienses también, bueno, aquí las doctrinas que creemos son las doctrinas reformadas. Es decir, las doctrinas que en la Reforma salieron a la luz y que se redescubrieron de lo que ya estaban predicando los apóstoles y todos los que le siguieron durante siglos. Y como doctrinas reformadas, todos sabemos que Dios llama, como hemos estado estudiando, a quien quiere y como quiere. Así que yo me espero tranquilamente a ver si Dios me llama. Bueno, si tienes esa actitud, eres un necio en grado superlativo, porque tienes un mandato en las Escrituras, y es, busca a Dios. No te puedes quedar esperando porque como Dios salva, pues que Dios me salve. No. Una cosa es lo que Dios hace en su propósito eterno y cómo lo lleva a cabo, y otra cosa es tu responsabilidad y lo que tú tienes que hacer. Y el mandato de las Escrituras es que busques a Dios, sin descanso. Por otra parte, recuerda que Dios ha dicho que ninguno de los que a Él viene le echa fuera. Así que tienes los brazos abiertos para que vayas a Cristo, confieses tu pecado, te arrepientas y entonces puedes encontrar la salida a tu situación. Así que recuerda que en ningún lugar de las Escrituras se le dice al pecador que debe esperar a ver si Dios hace una obra en él. No, más bien le dice, busca a Dios, mientras tengas tiempo, busca a Dios. Tienes la responsabilidad de buscar a Cristo. Tienes la responsabilidad de creer a Cristo, no en Cristo, a Cristo, lo que Él dice en su palabra. Y tienes la responsabilidad de arrepentirte de tus pecados. Y debes hacerlo cuanto antes, cuando todavía hay tiempo. Así que no te sientes a esperar, porque esperando puede que llegue el día en el que ya no hay solución. Recuerda que el ser humano en su condición natural es digno de muerte eterna, por lo que ha heredado de sus primeros padres.
Recuerda que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y que esto le llega a todo el mundo. El día del juicio no solamente para, lo que queda. No, mira para atrás y empieza a leer las genealogías y verás todos los que han muerto, que ya están delante de la presencia de Dios y ya saben cuál es su destino eterno. Así que hoy hemos podido ver, en primer lugar, cuál es la situación del ser humano delante de Dios. En segundo lugar, qué es la gracia de Dios. Y en tercer lugar, cómo otorga Dios su gracia y deja intacta su justicia. Este es el procedimiento por el que Dios actúa. Pero Dios no solamente salva por gracia, de acuerdo al puro afecto de su voluntad, sino que también establece un medio, la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y es ahí donde estaremos ubicados en nuestro próximo sermón. Vamos a ver cómo esa gracia que Dios llevó a cabo y aplicó en la eternidad se ejecuta en un momento concreto en la salvación de pecadores concretos. Recuerda, si eres creyente, que has sido salvado de pura gracia, que la infinita deuda que habías adquirido ha sido pagada por un Dios infinito, que se encarnó para morir en tu lugar. Y por tanto hay unas responsabilidades que adquirimos porque Cristo no es solamente nuestro Salvador, que como nuestro Salvador todo el mundo lo quiere, es que Cristo es también tu Señor. Tu Señor significa tu amo. Y cualquier siervo se debe someter en obediencia a su amo, si en algo estima su vida. Así que la evidencia de que somos salvos es la obediencia a la fe. Y en esto es en lo que estaremos meditando en nuestro próximo sermón. Vamos a terminar en oración.